a Alejandro Cimental, quienes nos hablarán del tema de la amnesia, la manipulación y la libre expresión. Como instrucciones para la presentación del día de hoy, tenemos que los ponentes tienen la posibilidad de utilizar de 20 a 30 minutos para desarrollar el tema en concreto, y al finalizar la presentación de los temas, se desarrollará un espacio de preguntas, dudas y perspectivas anexas, con la precisión y concreticidad lo más posible por cada uno de ustedes. Y como orden del día, pues damos inicio a la presentación del día de hoy, iniciando por nuestro compañero Hugo Martínez Ochoa, que como bien conocemos, pues es un psicólogo por la UACJ, maestro en acción pública y desarrollo social, con énfasis en sociología feminista por el COLEF y candidato a doctor en urbanismo por la UACJ. Es especialista en violación sexual de género, en particular el acoso sexual en sus diferentes escenarios y reproducciones. Actualmente se desempeña como profesor universitario. Asimismo, ha participado en diferentes proyectos sociales y culturales enfocados a la perspectiva de género y la violencia sexual en el espacio público. Hugo es un joven que sostiene una afición académica por la fenomenología, los feminismos y la interacción simbólica. Sin más preámbulos, eh, también les presento a nuestro compañero Alejandro Cimental, que como bien muchos de ustedes pues ya han tenido conocimiento y contacto con el compañero. Él es un auxiliar estatal del programa de capacitación y el responsable de toda la parte técnica de todo el área de capacitación. Como bien saben, pues es el responsable de que todo esto de alguna manera se lleve también a cabo. Y damos inicio adelante. Sin más, le cedo la palabra a mis compañeros. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias al licenciado Andrés Rodríguez por la presentación. Pues hoy tengo el placer y el honor de estar con todos ustedes y también con mi compañero Cimental. Eh, Nada más ahorita compartimos la presentación, licenciado, y para que podamos comenzar. Eh, esta charla que vamos a tener o que estamos teniendo el día de hoy es bien interesante porque vamos a poner en entredicho a la más media, ¿no? Que es los medios de comunicación, el contexto de lo que es la libertad de expresión desde un ámbito jurídico y social y pragmático. Y pues nada, ¿no? Creo que un tema muy debatible. Vamos a poner ciertos puntos de encuentro. Pareciera que va a ser como una papa caliente en una construcción muy coloquial del término. Este, y a mí me gustaría comenzar con, eh, hay un, eh, con una colectividad que vive en cada uno de nosotros. Siempre conocemos a alguien que nos dice, es que sabías que va a pasar esto y está pasando esta situación y lo otro, y uno al escuchar este tipo de informaciones pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu fuente? ¿De dónde lo escuchaste? ¿Qué es lo que está pasando, no? Y dices que lo he escuchado en la televisión, ¿no? La situación esta de, es cierto, lo ha dicho la tele, lo ha dicho el radio, lo vi en internet, persigue un eje discursivo que está bajo el eje dogmático, donde es una verdad incuestionable, donde no hay interlocutores, sino que es un monólogo que se despide a partir de figuras que cuentan con cierta credibilidad, ¿no? Todos tenemos un estandarte de credibilidad en los diferentes entornos en los cuales nos movemos, ¿no? Esto es bien interesante. Incluso cuando alguien dice es que lo dijo la ciencia y no lo cuestionan, sino que solamente dicen como lo dijo la ciencia en el eje discursivo, se entiende como verdad, ¿no?
Y esto es bien curioso porque ni siquiera el método científico se encuentra inalienable a los modelos del cuestionamiento. Y me atrevería a decir que es de los contextos informativos que más carecen de esto, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Eh, Vamos a la siguiente. Yo quiero empezar con algo llamado la amnesia como recurso electivo, ¿no? Si ustedes han tenido un poco de acercamiento al contexto de la amnesia, pues la amnesia es la pérdida de la memoria, ¿no? Cuando no recordamos ciertos hechos, informaciones o experiencias. La amnesia tiene que ver con una consecuencia de un daño cerebral, ¿no? Principalmente la memoria a corto plazo y otros problemas que emergen de ya sea daños en el lóbulo frontal, occipital, parietal, ya sea por una situación sustancial en el ámbito cognitivo o por algún golpe, etc., etc., ¿no? Pero yo invito a pensar esta patología de ámbito biológico, psíquico, a una analogía de ver a, como que a veces no recordamos ciertas cosas por elección, por un modelo electivo, ¿no? Y esto dificulta principalmente dos cosas, ¿no? Aprender información nueva y recordar acontecimientos pasados. Eh, Ahora recién ocurrido lo de el 2 de octubre del 68, ¿no? El día de ayer. Eh, Cuando despierto hoy en la mañana, en mi cama, se me vino una frase de Sabludowski que dijo, hoy es un día soleado, ¿no? No sé si algunos de ustedes la recuerden o tengan alguna noción de esto. O sea, el pleno desastre, la situación genocida política del Estado, la generación aberrante de una necropolítica ejercida a través del uso de la fuerza ilegítima en contra del mismo pueblo y el medio de comunicación que mayor veracidad tiene en ámbitos colectivos dice que hoy es un día soleado, ¿no? Frase que quedó para la posteridad y que tiene una carga simbólica muy interesante, ¿no? Esto es parte de una amnesia como recurso electivo, ya sea bien, no fue un contexto relacionado con que él haya tenido un daño neurológico que le dañe la memoria a corto plazo, sino que la eligió. La eligió porque está relacionado con el ámbito del ejercicio del poder y a la manipulación de verdad, la manipulación del discurso, ¿no? Entre otros muchos que se me ocurren, pero como ejercicio muy simbólico a las fechas que estamos viviendo. Entonces, nosotros también podemos sufrir de ciertas amnesias electivas, como recuerdos falsos llamados confabulaciones, o confusión, incluso desorientación. Aquí también entra la situación del efecto Mandela, recordar cosas que no pasaron y tenerlas como veracidad, también están muy cercanas. Entonces, desde un enfoque de comunicaciones, el cuestionamiento tiene mucha relación a esto. Y a mí me encanta discutir estos temas porque, como diría Foucault, en la arquitectura de los discursos y las narrativas, absolutamente toda comunicación tiene una intencionalidad y, por supuesto, un ejercicio de poder, incluso la misma que estamos teniendo ahorita en esta situación, de un lado a otro, de un polo a otro. Entonces, pasamos a la siguiente. Creo que sigue mi compañero Cimental. Sí, bueno, antes que nada, darles la bienvenida y gracias por acompañarnos. Este, pues este tema nos da, híjole, bastante, ¿no? De cómo influyen la participación de los medios dentro de nuestro ámbito personal, que a lo mejor parece que pasa de noche, ¿no? Que no es tan importante, pero ya una vez que somos conscientes y que investigamos un poquito más sobre cómo se llevan a cabo, digamos, las campañas de publicidad, las estrategias de comercialización de una marca,
todo esto tiene mucho que ver con cómo lo van proyectando a nuestra vida personal, ¿no? Y bueno, en esta diapositiva nos dice que si existirá la amnesia electiva. Y bueno, pues viene una serie de preguntas. ¿A quién beneficia más esta amnesia electiva? Pues obviamente, como sabemos, todas estas corporaciones de hoy en día se rigen bajo el uso de nuestros datos. En el 2017, 2016, el precio en la bolsa del valor de los datos de las corporaciones de Amazon, Google, Facebook, entre otras, pues alcanzó y rebasó el precio del petróleo, ¿no? En valor. Entonces, aquí ya es donde empieza, digamos, a cocinarse o a construirse un escenario, pues, digamos, perverso, ¿no? En el manejo de esta información. Y pues bueno, también dice que será la amnesia electiva una patología deseable en ciertos cuerpos sin ejercicio del poder. ¿Cuándo y por qué deberíamos de buscar atención en materia de salud para no sufrir amnesia? También esta parte es muy, muy importante, ya que en materia psicológica es muy raro que haya una atención y más cuando se carece en, digamos, en los países de tercer mundo, como nos han llamado, de un acceso a la salud, digamos, básica, ¿no? Entonces, esta parte de la psicología queda como restringida para ciertos grupos de la población vulnerables que no podemos acceder, digamos, a una salud psicológica buena, ¿no? Entonces dice, ¿cuándo y por qué deberíamos buscar atención? Ah, sí, ya. Dice, la electividad puede ser patológica, perdón. Y bueno, a ver, dale a la siguiente, Andrés. Ya se la dejo a Hugo. Y pues bien, aquí muy bien aterrizó nuestro compañero Alejandro la cuestión, ¿no? ¿Qué tan patológica es la electividad y bajo qué situaciones nos generan esto, ¿no? Hay algo en común que tenemos que trabajar aquí, que es el pensamiento único. El pensamiento único se entiende como la traducción en términos ideológicos de instaurar una idea sobre un modelo arquetípico en ciertos espacios y también ciertos prejuicios, ¿no? Eh, hay un punto donde hay una efusividad de ciertos principios y se me ocurre, para no decir marcas, por decirlo así, cuando la televisión aquí en nuestra frontera nos dice, hoy hubo 5 homicidios, pero no solamente es la información de los 5 homicidios, hay una información gráfica de los homicidios y luego todavía entre paréntesis te dicen, se recomienda discreción, ¿no? Cuando ellos son los que deberían de ser discretos y hay una ausencia de ética. Y luego te presentan todo esto. Encima también hay un testimonio de una persona que está sufriendo, tiene dolor porque acaba de perder algún familiar o algún amigo, o bien se encontró en ese panorama y sufrió algún tipo de catarsis emocional y todo esto le dan una plusvalía económica, pero no solamente una plusvalía económica en el hecho de que uno consuma y haya muchas personas conectadas a esa televisión viendo esto y que ellos también tengan una alza en los comerciales que salen en su medio de comunicación. No es solamente eso, también es que la empresa que vende casas amuralladas en el ámbito de la clase media en la ciudad tenga también mayor plusvalía, porque ya hay una necesidad de seguridad, porque se percibe una inseguridad en el ámbito colectivo. También un arquetipo sobre quiénes son los posibles victimarios y las víctimas, y van creando múltiples situaciones de plusvalías en el ejercicio de ciertos cuerpos a través de este pensamiento único, y la inseguridad se torna como un principio ideológico para una generación macroeconómica para ciertos cuerpos y otros no. Lo que le llaman también los cuerpos de valor y los cuerpos de no valor, ¿no? Y se van creando estos contextos sumamente perversos y no solamente tiene que ver con el contexto del homicidio, sino que es absolutamente todo. Noticias que tienen que ver con la formación discursiva de golpeteo político, golpeteo económico, golpeteo educativo, distracciones, cortinas de humo, etcétera, ¿no? Entonces, esto que les estoy diciendo, Noam Chomsky ya lo había
visto en los 70s, 80s. Es un sociólogo americano de los más interesantes en modelos lingüísticos y también en modelos políticos, que aún vive, que es, decía una vez un amigo que se dedica a los lenguajes discursivos, dice, es un norteamericano no gringo, decía de Noam Chomsky, porque era un norteamericano que no estaba bajo el folclore del gringo, decía, porque era un contexto de izquierda muy relacionado a la sociología reflexiva de la escuela de Frankfurt, a los contextos de todo esto que tiene que ver con el posmarxismo y nos encanta a todos, ¿no? En la mayoría de las ocasiones, Noam Chomsky siempre produce un placer inmediato cuando tomas un libro y empiezas a ver que cuestiona absolutamente todo, incluso hasta su misma postura, ¿no? Entonces él, en uno de sus libros, que realmente nunca lo sacó, eso es interesante, sino que lo encontraron en una fotocopiadora de IBM, que traía sus iniciales. Él hablaba de las estrategias de la manipulación mediática, ¿no? Y registra 10 de ellas que él logra percibir bajo un contexto tipológico. Y a mí me encanta porque pues, fue un tipo que se sentó frente a la televisión, frente a los periódicos, frente a todos los medios de comunicación y empezó a desdeñar los diferentes tipos de discursos y le dio no solamente un ámbito de significado narrativo, sino también algo que emerge más allá de los contextos fenomenológicos de la narración. Y en la primera de ellas dice que hay una estrategia de distracción, que esa es la primera, dice. Cito textualmente, consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas. Mediante la técnica del diluvio, la inundación continua de distracciones y de informaciones insignificantes. Se me ocurre algo bien interesante. Imagínense que en el Congreso vamos a decidir qué vamos a hacer con la pensión de todos los mexicanos y las mexicanas. Pero como no quiero que haya muchas personas informadas al respecto, en esa hora pongo el partido de América Chivas y lo pongo totalmente abierto, ¿no? Por las diferentes televisoras. No, hombre, pues tengo una estrategia de distracción tremenda, ¿no? Buenísima. O pongo no sé, el stand-up de Franco Escamilla, totalmente gratis. O la serie que esté pegando en su momento, la novela, ¿no? Esa es una de las estrategias más interesantes que busca desviar la atención a un eje de entretenimiento, a un contexto lúdico, a una deformación del pensamiento crítico, a una generación de estabilidades en materia discursiva y que la gente esté sumamente emocionada y que incluso no solamente es ponerlos ahora, sino emitir comerciales directamente, ponerle en un reloj, faltan tantas horas para el partido tal, faltan tantas horas, va a pasar esto, hacer comerciales inminentes. Y esto crea también, entre otros enfoques, la estrategia de la distracción. Otra también, que es la número 2, dice que es la estrategia de crear problemas y después ofrecer soluciones. La clásica de que están ustedes sentados en la escuela y luego le dan un zape al de enfrente y se voltean y se le hace de bronca al de atrás y ya ustedes, ya cuando ellos dos están peleando dicen, no, no, tranquilo, no es la forma de arreglar las cosas, pues esto sería una situación muy gráfica o proyectiva, ¿no? De ver esto, ¿no? Y él dice que es el problema de la problema, reacción, solución como un contexto de la triada y es crear un problema en una situación prevista para causar cierta reacción en el público a fin de que éste sea el mandante de las medidas de qué hacer y qué aceptar, ¿no? Eh, Aquí hay múltiples ejemplos que se pueden tornar en esta situación. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente con el compañero Alejandro. Gracias, Hugo. Bueno, nada más hay un ejemplo también de la pasada, de cómo crear de crear problemas y después ofrecer soluciones. Es, por ejemplo, aquí en Juárez, ¿no? Este, se intensifica la violencia, hay crímenes por todos lados, la narcoguerra y todo esto. Entonces se intensifica y así nos hacen ver un bien necesario, digamos, en sus años, como pasó con Calderón, pues sacar al ejército a la calle, ¿no? No lo hacen ver como un bien necesario, pero es de un problema que ellos mismos crearon, ¿no?
y nos hacen verlo así como que, nos viene a salvar el ejército, pero en realidad solo viene a empeorar el caos, ¿no? Y bueno, la estrategia de la gradualidad, cito textualmente, dice, para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es una de esas maneras, es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas como el neoliberalismo fueron impuestas durante los 80s y 90s, estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, entre otros. Y aquí, bueno, pues también tiene que ver, por ejemplo, con el IVA, ¿no? O sea, cómo ha venido el IVA subiendo gradualmente, ¿no? En qué momento llegamos al 16%. Pues fue así, fue a contagotas, poco a poquito, igual como pasaba antes con los gasolinazos, ¿no? No subían, digamos, no se notaba porque subía de a centavito en centavito, 30 centavos, 40 centavos, hasta llegar a como están más o menos ahorita, ¿no? Pero igual fue una estrategia de gradualidad y es así porque si estas medidas se aplicaran de manera, digamos, contundente, pues crearían cambios significativos en la sociedad, ¿no? El malestar social sería bastante, estallarían guerras civiles, revoluciones, revueltas, paros, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que esta estrategia de gradualidad es tan importante para ellos en lo económico y en lo político, ¿no? Igual en la reformación de leyes también no se cambian totalmente las leyes de forma significativa, sino que van clausulando de poco a poco, ¿no? Y bueno, esta sería eh, la estrategia de la gradualidad. Pasamos a la siguiente, Andrés, y Pau. Gracias. Sí, aquí hay una estrategia bien interesante que es la estrategia de diferir. También la menciona Chomsky y es una forma de aceptar una decisión impopular, ¿no? Presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento. Aquí es bien interesante porque la intencionalidad de la que hablábamos anteriormente en todos los ejes discursivos también tiene que ver con el populus. Y aquí quiero poner, más allá de un ejemplo de un acontecer, una situación de lo que es el conocimiento, ¿no? El conocimiento lo podemos ver desde diferentes epistemologías. Se puede dividir entre doxa y epísteme, por decirlo de esa manera. La doxa como conocimiento popular, que no necesita una verificación en materia de investigación o de observación, y la epísteme como aquello que es comprobable y se encuentra constantemente bajo el método científico de observación. Total de acuerdo. Y aquí, la doxa no es nada sin la epísteme, pero la epísteme tampoco es nada sin la doxa. Es decir, es algo que se encuentra en el ir y venir y que esto también está muy relacionado con el cómo pensamos y las diferentes formas en las que nosotros bajamos el discurso de los contextos colectivos políticos. Una forma de aceptar una decisión impopular, pues puede estar la mayoría de la publicidad, ¿no? Dirigida a un contexto de, bien, sabemos que nos hace daño, que no debemos de consumir este tipo de cosas, pero es necesario porque a través de esto hay una situación de goce de por medio. Esos son los contextos ahí relacionados, ¿no? O bien, la segunda, que tiene que ver con dirigirse al público como criaturas de poca edad. Aquí tiene que ver mucho con los prejuicios en los contextos infantiles y la publicidad está dirigida al público con estos discursos, argumentos, personajes o entonaciones infantiles. Yo me acuerdo mucho de que cada vez que te venden un producto en la publicidad o en la misma situación de las noticias, te lo enfocan bajo un modelo de la necesidad o para adherirte a ciertos espacios, ¿no? O para ser parte de ciertas clases sociales. Es decir, el modelo del consumo en el contexto neoliberal está arraigado obviamente por el modelo de la individualidad, pero también en ser parte de. Y ya lo habíamos hablado en otras pláticas que tienen que ver con el empobrecimiento, ¿no? También. Consumo para ser parte de un grupo, en donde dicho grupo también me adhiere y yo tengo una aceptación social en dicho grupo porque lo necesito. Entonces, en esta situación de dirigirse, en el contexto del consumo, tiene que ver con la linealidad y la jerarquía. Pasamos a la siguiente.
Bueno, en la siguiente nos habla de estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Y bueno, este es un punto muy importante ya que lamentablemente el acceso, lo que nos dan acceso en la televisión y en los medios, digamos, a los que se tiene acceso de manera normal, pues son los más precarios, son los más faltos de contenido, mezquinos, banales, ¿no? Que, bueno, la estrategia dice promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Shows de risa, entretenimiento lúdico, entre otros. También nos hacen ver como que estamos informados, cuando en realidad estamos entretenidos, ¿no? O sea, es un entretenimiento del peor que puede haber. Y también no nos ven como ciudadanos, sino que nos ven como consumidores, ¿no? O sea, todas estas campañas televisivas están enfocadas al mercado, ¿no? A ellos lo que les importa es vender algo. Entonces, bueno, nos afecta y lamentablemente en México, por ejemplo, pues cuántos programas matutinos que son televisión basura no hay, ¿no? Y va desde Sabadazo, Venga la Alegría, Hoy, y todos vemos el contenido, o sea, no basta ni ponerle mucha atención como para comprender que todos estos contenidos pues son realmente innecesarios, o sea, no tienen nada de contenido cultural o intelectual o de reflexión, son muy, muy, muy limitados. Y bueno, tiene que ver con las estrategias, ¿no? De que ellos quieren que estemos ocupados, entretenidos, y no quieren nunca que seamos críticos de los grandes cambios que se cocinan arriba, ¿no? Como no sé, nos viene a la mente el elite política, nos imaginamos, pues no sé, bueno, conspiranoicos o sectas y todo esto. Pero en realidad sí existe una elite, ¿no? Que son los grandes mercados, que ya no se basan solamente en democracia, sino que son potencias económicas que trabajan juntas, ¿no? Y bueno, el otro punto es reforzar la autoculpabilidad. Dice, hacer creer al individuo que solamente él y solo él es el culpable de su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o sus esfuerzos, meritocracia. El pobre es pobre porque quiere, entre otros. Y aquí, bueno, nos hacen también, esto se viene diseñando desde hace mucho, cómo juegan con, digamos, con las emociones de la gente, ¿no? Que nos hacen creer a nosotros mismos que todas nuestras condiciones de precariedad actualmente son porque nosotros, digamos, no le echamos ganas, cuando en realidad, pues todas las condiciones socioeconómicas, culturales, de salud, de acceso a la educación, pues nos han puesto en esta trinchera, ¿no? O sea, todas estas condiciones no me las generé yo solo, ni son mi culpa, pero así nos lo hacen creer, ¿no? Entonces es muy bien importante identificar que todas las condiciones actuales donde estamos viviendo, de lo que está sucediendo, pues no son culpa de un solo individuo, de nosotros mismos, ¿no? Sino que ya están impuestas por alguien más. Y bueno, sigamos con la siguiente, Andrés. Ahí es bien interesante lo que nos dice nuestro compañero Alejandro, porque es todo un contexto artístico, cómo han orquestado la individualidad de los problemas. El mismo Lyotard, Zygmunt Bauman y otros nos han hablado de la modernidad líquida, que es en la que vivimos con la actualidad, de que tendemos al contexto de la posmodernización, al contexto de la individualidad. Y el contexto meritocrático tiene que ver mucho, está muy relacionado al contexto de la derecha, donde en otras palabras coloquiales podría decirse que cada quien se rasque como pueda y que cada quien salga adelante como pueda, ¿no? Y entonces esto nos da a entender que ya no vivimos en un modelo de sociedad, decía Alan Turing, sino que somos redes que nos encontramos bajo un mismo territorio, pero que no somos parte de una colectividad o comunidad. Y pareciera que cada vez las brechas de desigualdad se abren más bajo este contexto neoliberal, ¿no? Y bien, esto también tiene que ver con el contexto de la privatización del todo, ¿no? Todos los servicios cuando tienden a la privatización generan estos contextos de individualidad. Eh, bien, eh, vamos a darle. Bien, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Estas estrategias de manipulación son bien interesantes porque
Utilizan el medio científico para fines propios y no con fines colectivos. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos una gráfica en un medio de comunicación? Y luego peor, ¿no? Cuando nos dicen basado en resultados científicos, que yo esto lo critico mucho desde la academia cuando doy clases, porque absolutamente cuando nosotros estamos dando clases en la academia, tenemos unas referencias bibliográficas, pero esas referencias bibliográficas están sostenidas por un eje epistemológico. Por ejemplo, yo aquí cuando les vengo a hablar de todo esto y Alejandro, pues Alejandro y yo estamos basados en un postestructuralismo muy relacionado al modelo postmarxista de pensamiento ideológico y también discursivo. Pero este mismo tema puede ser desarrollado de múltiples formas. ¿Qué tal si nosotros optáramos por el contexto de la neoliberalidad, pero positiva? Pues aquí nos vendrían a decir que lejos de ser esto un problema, es algo, una ventaja, ¿no? Y eso es lo que usan como manipulación, que a sus mismos contextos le dan ejes discursivos favorables para que se vean como parte de algo bueno. Se me ocurre un ejemplo que seguro ustedes también lo están pensando. Cuando se habló de la privatización de la gasolina aquí en nuestro país, había constantes anuncios que decían que iba a estar la gasolina más barata, no sé si lo recuerdan. Lo decían en palabras muy sencillas, pero no crean que era nada más un eje discursivo de un modelo político ya que ya sea en el país, sino que daban ejemplos de otros países, como el de Estados Unidos, hablaban también del modelo histórico, de cómo ha cambiado el modelo de la privatización, y muchas situaciones que justificaban estos cambios de manera científica, por decirlo así, o de un método científico. Sin embargo, la realidad fue diferente porque los que nos dedicamos a esto, en los métodos cualitativos o cuantitativos, nos damos cuenta que hay un margen de error y que el contexto incluso de la teoría de cambio, la reformulación de las ideas, el 5% de margen de error en lo cuantitativo, la diferencia entre lo teórico y la ley, entre la epistemología del conocimiento y la doxa, entre otros, nos damos cuenta que hay algo de lo que Bourdieu habla, que es el dato, que ese dato tiende al modelo de la subjetividad. Ninguno de los métodos cuantitativos, y lo podemos discutir si así lo gustan, tienen total veracidad. Y a lo lejos de lo que construye como veracidad, tiene que ver más con la veracidad y la caracterización de ese dato concreto en un espacio que más allá de un reflejo de la realidad. Es por eso que otras metodologías como la cualitativa, el eje discursivo, la formación de las entrevistas, las historias de vida, la antropología, entre otros enfoques, tienden a la adición en materia de la realidad y la subjetividad. Por ello, el método científico, como fin propio, se asocia como un contexto perverso, más allá de generar una situación de la imparcialidad en el momento de atraer los datos. Entonces, aquí hay que tener también mucho cuidado, ¿no? Cuando le damos mucho peso a la ciencia como si fuera algo ajeno a los contextos proyectivos de la perversión individual, ¿no? Vamos a la siguiente. Sí, bueno, nada más ahí para abonarle al punto pasado, de conocer mejor a los individuos de lo que se conocen ellos mismos. Pues bueno, no sé si ustedes hayan escuchado hablar de lo que fue Cambridge Analytica. Fue una, digamos, una encuestadora, entre comillas, que ayudó en las campañas presidenciales, en la campaña presidencial del presidente ahora Trump. En ese entonces, y por eso es tan importante lo de los datos, ¿no? Porque ahora, como les mencionaba al principio, han alcanzado un valor mayor que el del petróleo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque las democracias actualmente ya pueden ser manipuladas desde este punto de vista. Lo que hizo Cambridge Analytica fue que conocían todos los datos de Facebook, de los perfiles, ¿no? A través de estos datos ellos pueden saber con quién simpatizas tú, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, soy rojo y acá aquel es azul, ¿no? Muy bien. Pero ellos se enfocaron sobre todo en las personas que estaban predispuestas a cambiar, ¿no? O sea, los que no estaban definidos todavía. Entonces, las elecciones de Estados Unidos del 2016
se ganaron por un margen de 70,000 votos en 3 estados. O sea, ¿cuánto ingeniería se necesitó? ¿Cuánto análisis utilizaron para esto? Y no solamente es que conozcan tus datos, ¿no? Sino que a través de esto, es decir, saben que tú no tienes una postura clara y te van a bombardear para hacerte cambiar de opinión, ¿no? ¿Bombardear a través de qué? A través de la publicidad. Actualmente no está regulada, lo que vemos, todo esto que nos hace que influya pues en una decisión tan importante como es. O sea, fue tan grande y tan importante que llegó a cambiar el rumbo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿no? No sé si recuerden a alguien, pero para mí en ese entonces, pues yo me sorprendí porque pues, Hillary Clinton tenía más simpatizantes, tenía mejores propuestas, etcétera, y al final pues fue una sorpresa. ¿Por qué? Porque esta empresa estuvo trabajando con los datos privados de las personas, ¿no? Incluso hubo juicios, Mark Zuckerberg tuvo que ir a declarar a Londres, que al final todavía ni se resuelve, pero las mismas personas que trabajaban en Cambridge Analytica, o sea, digamos que desertaron de ese proyecto porque sabían lo que estaba pasando. Y no nada más es de que cambien el rumbo de la democracia de un país, sino que utilizaron esa estrategia en varios países del tercer mundo, ¿no? Para hacer cambiar de opinión al público que estaba, digamos que en el limbo, ¿no? Y es muy interesante porque incluso fue considerado como un arma de guerra, ¿no? Porque también se relaciona con otra corporación que estuvo, digamos, encargada de de hacer campañas publicitarias para invitar a los jóvenes, digamos, en Irak a que no se unieran al Islam, ¿no? Entonces, ya desde este punto de vista vemos que son artefactos, estrategias y herramientas que tienen un peso significativo en nuestra vida cotidiana. El hecho de que nuestros datos estén abiertos, bueno, yo no sé cuántos de los que estamos aquí leemos las políticas de privacidad de las aplicaciones que instalamos, ¿no? Incluso basta con instalar un solo juego y el mismo juego, digamos que te pide acceso a tus contactos, acceso a tus mensajes, acceso a tu micrófono, a tu cámara, y uno ni siquiera lo lee y lo acepta, ¿no? Entonces es muy preocupante cómo todas estas aplicaciones y los desarrolladores, los programadores, pues han venido orquestando todo esto que al final pues es digamos que la ópera prima de las campañas mediáticas, ¿no? Cambridge Analytica, porque no solamente es una campaña de publicidad, sino que ya juega directamente, pues digamos que con nuestras emociones, ¿no? Ya se vuelve un proyecto muchísimo más, ¿cómo se dice? Perverso, ¿no? Y bueno, Facebook está diseñado para monopolizar la atención. Usa los principios básicos de la propaganda y los mezcla con trucos usados por los juegos de casino. Ya saben, las tragamonedas, no sé si pues, alguien ha ido a un casino, y estas cosas. Básicamente juegan con nuestros instintos y el miedo y la ira. Son las formas más confiables de conseguirlo. Crearon una serie de herramientas que permiten a los publicistas explotar emocionalmente a su audiencia, forzándola a nivel individual. Hay 2.100 millones de personas viviendo su propia realidad, y cuando todos tienen su propia realidad es relativamente fácil manipularlos. Entonces, pues es importante, ¿no? Que conozcamos todos estos temas porque, bueno, al final sería bueno preguntarnos hasta qué grado somos nosotros manipulables, ¿no? O hasta qué grado soy yo manipulable. Y bueno, las asimetrías de la violencia simbólica en el discurso. La violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales, apoyándose en las expectativas colectivas, en creencias socialmente in- inculcadas, decía Bourdieu en 1999. Las palabras nunca son solo palabras, siempre tienen una función discursiva que yace más allá del arquetipo semántico. Foucault, 1981. Y la diferencia entre libre expresión y expresión que violenta, perdón, la otredad. Y bueno, seguimos con la siguiente. Aquí es importante la libre expresión, ¿no? Porque qué tan libre es y a qué nos referimos con libertad, ¿no? O qué son las libertades y qué es expresarse, ¿no?
Y la libre expresión, pues no solamente tiene que ver con un eje discursivo, sino con todo lo que tiene que ver con la kinestésica, la forma en la que nos movemos, lo que callamos. Esos silencios también son parte de la libre expresión, ¿no? Y poco se habla de esta situación. Y es un tema que ya cuando, como hemos visto desde un principio, una amnesia colectiva, electiva, la más media como una comunicación de perversión a través de la manipulación, y ahora cómo se inmiscuye a la libre expresión. O sea, es bien curioso cómo yo, como ciudadano, me siento a ver la televisión después de una jornada laboral de explotación, ¿no? De 8 horas tremendas como obrero. Luego me voy y me siento y luego me comparten las noticias. Y ya cuando me comparten las noticias, yo creo un ejercicio discursivo que lo veo como un conocimiento de la vida cotidiana y lo encuentro también como algo que es totalmente palpable, totalmente veracidable, porque lo dice la televisión, y si lo dice la televisión a través de los diferentes tipos de manipulación, lo entiendo como existente, y de ahí yo genero una libre expresión que siempre tiene una intencionalidad, los ejercicios de poder, ¿no? Puedo ir con mi hijo, puedo ir con mi vecino, mi vecina, o incluso ir al trabajo al siguiente día y compartir lo que vi ahí. Y dice en materia de la Comisión de Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, pero ojo aquí, ¿qué es libertad de pensamiento? Si hay una información unidireccional, ¿no? Más bien somos como que receptores de esa información del monólogo y que la reproducimos a través del folclore y los ejercicios discursivos que tenemos. Y bien, en materia de derecho está reconocido y comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, ¿no? A través del oral, lo escrito o las nuevas tecnologías de información como la presente, y en el cual no puede estar un sujeto a censura previa, ¿no? Eso es importante tenerlo en claro. Y también la libertad de expresión es reconocida como un derecho fundamental, como un derecho esencial para el desarrollo humano como tal y la colectividad. Es como las formas de diálogo que crean los contextos democráticos, podríamos decirlo así, y también tiene un cumplimiento de obligaciones específicas por parte del Estado y un establecimiento de mecanismos que permiten su protección judicial rápida y efectiva. Antes de cederle a mi compañero la palabra, sería interesante pensar qué es libre expresión y bajo qué modelos está dirigida y bajo realmente qué tanto es expresión y qué tanto es libre, ¿no? Y bueno, pasamos a la a la limitación y la libertad de expresión, ¿no? Bueno, dice, las limitaciones a la libertad de expresión en todas sus vertientes deben estar justificadas en proporción a los efectos que puedan tener las expresiones vertidas respecto al derecho a la intimidad y el honor de las personas y al daño que les pueda ocasionar, así como a la preservación de un sistema democrático de derecho. Para que esto sea así, deben de tomarse en consideración al momento de regular los derechos inherentes a la libertad de expresión y el derecho a exigir y obtener una indemnización cuando éste ha sido excesivo en perjuicio de otros, ¿no? Bueno, también aquí pues vemos, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Como toda esta libertad de expresión supuesta también siempre obedece a, pues digamos que a los intereses de los patrocinadores, ¿no? Por ejemplo, un programa que es patrocinado por los tenis Nike, nunca van a pasar un documental sobre niños en maquilas en la India, ¿no? O en China trabajando en condiciones desfavorables, deshumanizadas, ¿no? Nunca se va a hablar de ese tema porque pues ataca a sus patrocinadores. Digamos que ellos, como se los mencionaba anteriormente, ven en la audiencia no a un ciudadano, no a un público, sino a unos consumidores, ¿no? Entonces, bueno, y también habla del uso excesivo, ¿no? En perjuicio de otros. Y bueno, pasamos a la siguiente. No sé si Hugo quiera abonarle aquí un poquito más. A ver. Y bueno, en general hay un problema aquí. La libre expresión tiene que respetar el derecho del otro, y por esa misma situación se mantiene también limitada. En ocasiones, actualmente se habla mucho de las fake news, ¿no? Si han escuchado hablar de eso.
de las noticias falsas, pero se ve como si fuera un gran acontecimiento las noticias falsas. Para mí la fake news siempre ha existido porque es el dispositivo de ejercicio de poder en la manipulación de las masas. La verdad está construida no tanto por acontecimientos, sino por institucionalizaciones del discurso, que eso es lo importante tomar en cuenta. Se comparte lo que se considera que se debe de compartir en relación a lo que sirve para manipular y contener, ¿no? Eso es lo principal. Y absolutamente todos los modelos institucionales lo hacen. El conocimiento situado es algo a lo que no tenemos acceso en ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, y bien, los enfoques normativos o jurídicos en relación a la libertad de expresión están más combinados al ejercicio del hacer, ¿sí? Que si bien después puede haber referencias legales al respecto, como la difamación y otros tipos de delitos, pero eso es después del ejercicio del diálogo o el modelo discursivo, no antes, porque antes se entendería como censura. Y bajo esto es algo muy importante tomar en cuenta, de que en otras palabras todos podemos ejercer el modelo de la narrativa como ejercicio que genera un modelo de plusvalor y también de acción, pero que esto también puede tener consecuencias de difamación y otros contextos en el modelo del desenlace. Y esto es bien importante tomarlo en cuenta. El problema aquí que yo encuentro, que yo no sabría cómo abordarlo, es qué pasa con aquellas expresiones que tienen que ver con una difamación, pero que hay un derecho fundamental que lo protege, que es el ejercicio de la libre expresión, y que después se resuelve que esto realmente no era cierto, no era un contexto de veracidad, pero ya no se puede revertir el daño de quien hizo o dijo algo sobre alguien y hay un modelo de estigmatización. Esto es bien peligroso. Pero yo, siéndoles muy sincero, yo no sabría cómo enfrentar esto, porque si por un lado dices cualquier tipo de discurso tiene que pasar por un filtro antes de ser publicado, entonces ya no hay libre expresión, hay censura. Y aquí es aquí es lo difícil al respecto, porque la limitación, aunque diga aquí que debe ser definido en forma precisa, clara, a través de una ley formal y material, es complicada. Aquí se tiene que optar más por los procesos éticos del ejercicio narrativo. No puede haber un modelo punitivo anterior al ejercicio del diálogo, porque absolutamente todo el diálogo está mediado por la situación del ejercicio del poder. Entonces, esta limitación que debe estar orientada al logro de objetivos autorizados por la convención y no buscar en ningún modelo hacer algo peyorativo al otro, lejos de ser una realidad, está más en un contexto utópico, no posible, pero por el cual que se tiene que optar. Una de las posibles soluciones que se dieron en algún momento fueron los encuentros de las discusiones en un mismo entorno. Lo que se ha dado también en las elecciones previas, que hay este tipo de decir las diferentes estrategias con las que se va a abordar ciertos gobiernos y otros, y hay disputas, pero ni siquiera esto ha generado esto puntualmente, ¿no? Si gustan, vamos a la siguiente para que nos apoye nuestro compañero Alejandro. Sí. Bueno, aquí nos habla de las limitaciones, ¿no? Si la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una ley formal y material. La limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana. Y la limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e idónea para lograr el objetivo imperioso que se pretende lograr. Y bueno, yo nada más aquí para unirle un poquito ya para ir cerrando, como individuos podemos limitar el flujo de datos que estamos filtrando por todas partes, ¿no? Nuestros datos personales, pero no existe una panacea, no hay forma de salir del radar, así que es necesario comprender que nuestros datos afectan a nuestra vida, nuestra dignidad como seres humanos está en juego.
por la parte más difícil de todo, bueno, pero la parte más difícil de todo esto es que los conflictos y la división comienzan con la manipulación de un solo individuo y luego de otro y luego de otro. Así que, bueno, yo no puedo evitar preguntarme, ¿no? ¿Hasta qué grado nos afecta y qué podemos hacer para combatir esto? Ya lo mencionaba Hugo, ¿no? Las noticias falsas, pues también buscar fuentes de información confiables, ¿no? Ya todo lo que sale en la tele está súper manipulado, está patrocinado, hay intereses de por medio, ¿no? Entonces buscar medios libres sería una tarea de, pues yo creo de todos, ¿no? Buscar las alternativas de estos medios para informarnos y tener un panorama más claro de lo que es en realidad y no de lo que ellos quieren que creamos. No sé si Hugo le quiere abonar aquí. Adelante, Hugo. Sí, no, pues en general es eso que nos menciona Alejandro y sí me gustaría pasar a la siguiente porque la libre expresión se puede dar en múltiples situaciones, pero Alejandro y yo y nuestro compañero Andrés también dijimos cómo lo podemos sintetizar en un contexto más cercano, ¿no? Y pues empezamos a hablar del modelo de las noticias y los medios periodísticos. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a situar en un mapa que ya está articulado en artículo 19, es una fuente que los tiene ya hechos, de las personas que se dedican a la actividad relacionada con la expresión y la información, como son los medios de comunicación. Y nos hemos dado cuenta que aquí es muy visible que el estado de Chihuahua y en el sur del país se encuentran la mayor incidencia de periodistas asesinados, y se dan cuenta. Es bien complicado, ¿no? Vivimos en un estado donde, pues, la libre expresión en ocasiones no solamente es censurada en el contexto de un filtro de medio de comunicación, sino también por un filtro de una bala, ¿no? Que eso es muy deplorable, muy negativo, y que somos el segundo país, solamente por debajo de los que están en la guerra, que mata periodistas. O sea, vivimos una crisis tremenda en materia de la censura, en la construcción negativa, necropolítica con los periodistas, las personas que tienden a la información. Y otro de los grandes datos que encontramos es que los periodistas que han sido asesinados muchas veces tienen que ver con periódicos que están relacionados no a la globalización de la información, por decirlo así. No marcas macro comerciales como las que ustedes conocen, que salen las 24 horas. Entonces, hay informaciones viciadas, hay una necropolítica instaurada fuera del Estado en contra de estas personas que generan expresiones e información, y sobre todo es algo que nos debe de dar mucho miedo porque mi libre expresión no solamente está censurada por el eje discursivo de la más media, sino también por el plomo, ¿no? Y esto es lo que es de lo que está más complicado todavía. Una generación de violencia intrínseca en donde puedo perder mi vida, incluso por dar este tipo de conferencias que estamos dando Alejandro, yo y Andrés. Así de grueso está la cosa, ¿no? Gracias, Hugo. Bueno, y ya para ir cerrando, pues nada más una reflexión, ¿no? Pues ahí está la gráfica, interpretémosla, cómo han venido. Esto solamente, bueno, esta parte también a mí me gustaría complementarla con el número de activistas o ambientalistas que también han sido asesinados, ¿no? Por oponerse a megaproyectos, ¿no? Tenemos digamos, el ejemplo, hasta el momento no aquí en Juárez, pero bueno, se ha pasado en muchas regiones, pero por ejemplo aquí se las pongo lo de la mina, ¿no? Este, la mina no la ponen como que, bueno, va a haber recursos, va a haber empleo, va a haber, este, se va a desarrollar Samalayuca, Juárez va a contribuir, no, pero a cambio de qué, ¿no? O sea, no nos dicen de toda la otra parte que son enfermedades pulmonares, cáncer, etcétera, porque van a venir a contaminar, o sea, el proceso de sacar cobre no es como que desenterrarlo, tiene que hacer
lleva un proceso químico muy arduo y todos esos residuos son los que pretenden tirar aquí, ¿no? Entonces, a veces nada más por dar a conocer información o estar en contra de este tipo de megaproyectos, pues también les cuesta la vida a los compas, ¿no? En Michoacán, por ejemplo, la semana pasada mataron a un defensor del agua indígena, me parece, en Mexicali, perdón, en Tecate, de los que habían dado también en contra de la cervecera Constellation Brands. O sea, también aparte de que los que informan les causa la muerte por publicar ciertas noticias, pues también a la otra parte, ¿no? A la parte que está luchando y resistiendo en contra de estos megaproyectos, pues también yo creo que es más insidiosa, pero bueno, pues aquí tenemos los números con nuestro presidente actual, van 14 muertos, pero si vemos el sexenio de Vicente Fox, pues son 47, con Felipe Calderón son 48, Peña Nieto está relativamente bajo, 22, pero bueno, pasa en todos los sexenios, no es que tenga que cambiar de presidente o de sistema democrático, de partido, sino que más bien tiene que ver con las personas que están realmente en el poder, que son las empresas, ¿no? Son las empresas, son los políticos que les afectan las noticias por sus tratos con los mismos empresarios, ¿no? Entonces, pues bueno, está para la reflexión, ¿no? Y le damos a la siguiente, Andrés, por favor. Adelante, Hugo. Sí, gracias. Sí, pues bueno, como reflexión final, que tendremos muchas, son preguntas, ¿no? ¿Hasta dónde es mi opinión y hasta dónde es el daño a la otredad, ¿no? Cuando desarrollamos el discurso y de lo que hacemos y lo que decimos o los silencios que tomamos. Es libre expresión no es estigmatizar, ¿no? Han escuchado mucho a veces que dicen, es que esta es mi opinión y dentro de esa opinión viene toda una carga simbólica de discriminación, de prejuicios, de xenofobia, de interseccionalidad y múltiples cuestiones negativas, ¿no? Y ahí ya no es tu expresión o tu libre expresión o tu opinión, sino que tiene que ver con tu construcción de violencia simbólica hacia la otredad. Es un modelo que está muy relacionado al contexto del fascismo del discurso. No puedes venir a decir que la gente del sur en Juárez, por ejemplo, trajo la violencia en tiempos de Calderón, que mucho se decía en los medios de comunicación. No puedes decir tampoco que los migrantes que llegaron a Ciudad Juárez vienen a dañar tu ciudad. No puedes decir eso. Tampoco puedes decir que las mujeres que tienen ciertas violencias que les han generado en el espacio público es porque andaban en la tarde o en la noche, como lo decían algunos presidentes o gobernadores anteriores. Eso no es libre expresión. Eso es una estigmatización a través del discurso y no tiene que ver con estos enfoques, sino que tiene que ver con limitar el ejercicio de la diversidad, tener una violencia simbólica instaurada sobre ciertos cuerpos, un ejercicio de ausencia de ética en la comunicación y que eso hay que tener mucho cuidado también al momento de emitir un discurso, ¿no? Eso no tiene que ver con libre expresión, ¿no? Y otra de las situaciones es, libre expresión es respetar a la otredad o legitimar mi discurso. ¿Qué es lo que busco realmente? Hacer un ejercicio de poder en el ámbito público, de lo que acabo de decir, o bien respetar a las otras personas y bajo un ámbito democrático y que todos seamos escuchados, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta, que no existe una verdad absoluta en el modelo dogmático, que tampoco lo que ejerce de un solo discurso se debe entender como algo, una instrucción unidireccional, que los discursos no son jerárquicos en un ámbito de subida y bajada, sino que tiene que ver con escuchar a todos y a todas para poder concentrar esta situación, ¿no? Otra pregunta esencial es, ¿mi límite es mi poder o mi ejercicio ético de comunicación? Porque no es lo mismo el discurso que les da un servidor al que da un presidente municipal, al que da un líder de colonia, al que da un líder de las comunidades feministas, etcétera, etcétera. Todas las personas que son o que tienen un carácter simbólico de ejercicio de poder, pues tienen que tener todo este poder también o ejercicio ético al momento de dar sus diferentes tipos de cuestionamiento, sus ejes discursivos de la moral, de la ética, de estos aspectos, porque de no hacerlo, están afectando al modelo de la sociedad también. Y bien, ¿existirá información que se encuentre mediada por las 10 formas de manipulación mediática de Chomsky? Absolutamente todo, ¿no? Esto pareciera que
es una pregunta muy, muy grosera de mi parte. Yo la escribí. Entonces, es una pregunta muy irónica y muy complicada también, porque generé mofarme de mí mismo, ¿no? Al momento de escribirla, ¿no? La última es, ¿contiene violencia simbólica el discurso y contra quién es esa violencia? Ahí habría que revisar el discurso, ¿no? Y contra quién y contra quiénes y a favor o en contra de qué. Pues bueno, esto sería, ¿no? Bueno, ya nada más para cerrar, pues la finalidad de todo esto es de que veamos cómo nos impactan estas estrategias de manipulación, ¿no? Cómo nos afectan, cómo nos ayudan y dónde están presentes, ¿no? Y sobre todo, lo más importante es ser críticos siempre de lo que consumimos, ¿no? De noticias, de información, como dicen ahora, de la rumorología, perdón. También, pues ser crítico, ¿no? Decir, hasta de nosotros mismos, ¿no? Decir, bueno, y está bien las acciones que estoy tomando yo en este momento en mi vida personal, etcétera, ¿no? Siempre ser críticos nos va a ayudar a llevar a decisiones más sabias, ¿no? Y ya para terminar, no sé si pasemos a alguna ronda de preguntas o dudas, inquietudes que tengan, ahora sí quedamos como que el micrófono, ¿no? Para ver si hay alguna aportación, algunos ejemplos, dudas, comentarios, etcétera, ¿no? Bueno, ahí Andrés, a ver si lo puede solicitar. Dale, Andrés. Gracias, Alejandro. Muy bien, compañeros. Nada más para comentarles, tenemos una ronda de participaciones. En esta ocasión, de igual manera, pues tienen hasta 3 minutos para generar su pregunta, comentario o aportación y en un lapso de aproximadamente 25 minutos. Iniciamos con el compañero Jesús Rodríguez, a quien le cedo la palabra. Ok, buenas tardes a todos. Es muy interesante y también reconfortable ver que de alguna forma elementos obtenidos en la academia pues están contenidos en la juventud de los cuales ustedes están ah, externando. Para mí sí es muy importante entender a A veces se tiene mucha ilustración, pero poco compromiso, poco transformación para lo que se tiene que realizar. Obviamente, a la enajenación, la manipulación que se ejerce en un sistema de producción, pues va a generar un resultado y está basado en las determinaciones del objetivo a obtener, que en este caso pues es ganancia, ¿no? Sí, bien es cierto que tenemos necesidades reales, pero también todas las necesidades son creadas, algunos de ustedes ya lo han comentado. Dentro de estas creaciones creadas, obviamente tienen que estar estudiando perfectamente todos estos que se dedican a generar la creación de mercados, ¿sí? A las características de todos los individuos para de alguna forma pues tener un impacto en la vida de los demás y obtener una ganancia. Me refiero, si son deportistas, bueno, pues cómo tienen que desarrollar las dificultades que tiene esa gente que ama, no sé, nadar, no sé, bucear, pues entonces empiezan a desarrollar a través de ideas alguna mejora para poder desempeñar esa actividad. Y así podemos enumerar. Pero para mí lo más interesante aquí, independientemente de que también pues, se ha mencionado aquí toda una academia de pensadores que han desarrollado, pues más que nada, esta explicación. A ustedes, nosotros, la posición, al menos desde mi percepción, desde mi análisis, es que, ok, sí, hemos recurrido al pasado. Cuando nos ilustramos, cuando investigamos, recorremos al pasado del presente que explicó en un estadio histórico. ¿Sí? Está bien, perfecto.
Pero una vez que ya hemos entendido ese pasado, ¿sí? A través de el estudio de alguna investigación que se realizó de ese presente, ¿cómo vamos a transformar nuestro presente? Aquí, nuestro presente se hace con, me atrevo a decir, teniendo un sujeto activo. A veces los ilustrados pueden tener mucha capacidad, pero no tienen el compromiso, no tienen la emotividad y no tienen la voluntad. Y a veces se piensa que adherirse a una organización, alguna que pueda, me refiero a algún partido político, me refiero a una ONG, ¿sí? Me refiero a una posición crítica. A veces se piensa que el adherirse va a haber una transformación real en el presente que tenemos. Y eso no es así. Porque todos los individuos que están en esas, se puede decir, en ese entorno o en esos entornos son individuos con mentalidades conservadoras. Voy a aterrizar, ¿sí? Es muy ejemplificar lo que, por ejemplo, Corral, cómo manifiesta, qué dice, ¿sí? Que se siente que es una afrenta al pueblo chihuahuense, que no lo hayan invitado el presidente, pero de ahí empieza él a mencionar a todos los que manipuló. Hubo 3 factores que se pueden identificar. 1, que salga la Guardia Nacional. 2, criminalizar al presidente por la muerte de una mujer. Y 3, o sea, que no se deben de cerrar las válvulas y que ellos no tienen la determinación. Es manipular, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene que realizar? Acciones que puedan en un momento dado a los que estamos comprometidos en una cuarta transformación es a tener un antídoto inmediato para todas esas expresiones que sí hacen un gran daño. Ejemplo, hace unos, no sé, tal vez como un mes sale video por estas fuerzas que están en contra, en este caso, por ejemplo, del ingeniero Juan Carlos de la Rosa, un video donde lo acusan de, pues de estarse con actos de corrupción, adherirse dinero, manipular los números de los distintos programas de bienestar, pero nadie hace nada. O sea, pretender entrar a una página para defensa, ok, está bien como una medida visceral, pero como una medida racional, no. La medida más inteligente es exactamente, esta transformación debe determinar que este tipo de actitudes que están haciendo un gran daño a la sociedad. Es decir, a los medios de comunicación que se prestan para manipular, para afectar, para criminalizar, ¿sí? Si se generan transformaciones en el Congreso, generando leyes en donde medios de comunicación que estén malinformando, que estén afectando, tengan que se les quite la concesión, se les quite el poder un momento dado de estar transmitiendo información. O sea, obviamente aquí ya es un trabajo en muchos sentidos de muchos actores, pero si nosotros empujamos, y por ejemplo podemos decirle a los diputados que están allá en el Congreso, a Ulises García Soto por el 4º distrito de aquí, decirle, ¿sabes qué? Deben de generar una ley para que ya se frene este tipo de manipuleo y que de alguna otra forma podamos incidir en un cambio. Si nosotros analizamos, decimos cuarta transformación, la cuarta transformación, ¿a qué se debe? Siempre hay común denominadores: pobreza, desigualdad, injusticia, y luego vienen pensadores críticos, pensadores pues, de elevación para el nivel de individuos, humanamente, es decir, pero luego se vuelve a caer en un círculo otra vez, se dejan incrustar, a tener presencia personas que van a incidir en la independencia, unos hacen la independencia y otros aprovechan. Santana hace que de alguna otra forma se pierda por políticas torpes, por políticas conservadoras, que se pierda parte de territorios, y luego si nos vamos al análisis de la reforma o nos vamos al análisis de la revolución, es lo mismo, es decir,
qué está pasando, ¿sí? Si nosotros como Cuarta Transformación no nos detenemos a decir, ok, la historia de la humanidad no la vamos nosotros a detener con buenas decisiones en un momento determinado presente. No, pero sí debemos de alguna forma empezar a generar estas situaciones que se van dando como un comportamiento cíclico en una sociedad determinada para que nosotros podamos incidir en los cambios que nosotros pretendemos como personas. Para concluir, sí, hay que rescatar al sujeto. El sujeto debe de ser no nada más histórico, sino el sujeto presente. Para mí, el individuo que se compromete, que es un ilustrado, que tiene la voluntad y que tiene el compromiso de transformar este país, o sea, ahí lo podemos ver. No nada más Andrés Manuel es el único que ha tenido estas características. Han habido hombres que también, hay otros hombres que es legítimo que tengan a veces una preocupación y un temor de su propia vida, eso lo entiendo. No quisiera alargarme más, creo que ya me pasé del tiempo, pero quisiera yo en un momento dado, si puedo tener al final la última oportunidad de decir una forma que considero que puede ser una conclusión desde mi perspectiva. Muchas gracias, compañero. ¿Alguien más desea hacer alguna aportación, comentario? Nos extendimos un poquito del tiempo, pero no veo alguna otra manita levantada. No sé si el compañero Eric nos quiera comentar algo. Es el único que veo que tiene el micrófono abierto. Compañero, yo preguntara en lo de reflexiones finales, ¿a A qué la orden. a qué se refiere otredad? Igual está bien chido la pregunta, ¿no? Porque dice hasta dónde es mi opinión y hasta dónde es el daño a la otredad. En la siguiente también tengo yo una pequeña duda. Libre expresión no es estigmatizar. Que se me aclararan esos dos conceptos porque no entiendo ahí. Bueno, si se puede. Sí, sí, claro. Alejandro, no sé si quieras que yo responda la de otra edad y tú respondes la segunda. ¿Cuál es la segunda, perdón? La de estigmatizar. Dice, libre expresión no es estigmatizar, la Ah, segunda. sí. Sí, adelante, dale. Bien, pues la otra edad tiene que ver mucho con de cómo construimos al otro, es decir, el que no somos nosotros. Y aquí tiene que ver mucho con aquel que no lo asimilamos como propio. Pueden tener de muchos factores, ¿no? La otredad en el aspecto, de mi aspecto singular como masculino, respecto a la feminidad, las mujeres, ¿no? Sería una construcción del otro. Otra también es la construcción del otro a través de las diferentes clases sociales. Cuando yo soy perteneciente a una clase social y enfrente tengo otra diferente a mi persona que se encuentre con ciertos contextos de vulnerabilidad, también tiene que ver con la construcción del otro. También con un aspecto del ámbito interseccional racial. Por ejemplo, yo como hombre mestizo y estoy frente a un hombre de una comunidad indígena o una mujer de una comunidad indígena. La otredad, como concepto, dice Alan Badiou, tiene que ver con cómo asimilo a aquel que está en un modelo arquetípico que no es como yo, pero que también se encuentra en esta posición del ejercicio, de habitar un espacio, una territorialidad. Y aquí es bien interesante porque cuando nosotros decimos libre expresión es respetar a la otredad o legitimar mi discurso, tiene que ver con cuando hacemos algunas directrices que afectan más al otro que incluso una libre expresión. Ahí ya no es libre expresión, por ejemplo, cuando yo digo, no porque yo lo diga, sino en una situación de ejemplo, la violencia en Juárez tiene que ver con las migraciones. Óyeme, pues, ¿en qué te basas, no? Al decir eso, hay una estigmatización de por medio, porque tú estás diciendo que si no existieran las personas que están en vulnerabilidad, que llegan a nuestra ciudad, no existiera violencia, entonces ellos son los culpables. ¿Y en qué te basas para decir esto, no? Esto es inadecuado totalmente. O decir, hay ciertas personas que dicen es que son indios, no entienden. Eso también es totalmente
deplorable, violentable, que no tiene que ver que solamente tiene que ver con nuestra ignorancia propiamente, ¿no? Entonces, hay que respetar a la otredad, no solamente en el hecho de no emitir juicios de valor negativos, sino también dimensionar que tienen una cosmovisión muy propia y que también son personas con ejercicio de discurso y conocimiento, ¿no? No sé si le respondo y mi compañero le dice la segunda. Entonces sería, otredad es la otra persona. La otra persona no asimilable como similar a tu persona. Ok, bien, gracias. Sí. Bueno, sobre la libre expresión no es estigmatizar, pues bueno, ya lo mencionaba Hugo, ¿no? Aquí con el caso de ser ofensivo con las demás partes. Y esto, bueno, lo mencionamos en la plática, no está regulado, o sea, no hay una ley que regule todo lo que podemos expresar libremente, ¿no? Es decir, se convertiría en censura, pero libre expresión no es estigmatizar, estigmatizar se refiere a eso, a ser ofensivo con las demás personas sin tener los datos eh, cualitativos de que sea cierto lo que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, ahora hubo una campaña de salud que nos la mandan desde México, es para los buenos, es alimenticia, ¿no? Pero nos mandan un cómic que hizo Rafael Barajas, el Fisgón, y bueno, lamentablemente al revisarla, pues está estigmatizando los cuerpos obesos, ¿no? Los estigmatiza como si fueran los culpables del sistema ineficiente de salud, como si ellos fueran los culpables de todos los males que pasaron ahora en la pandemia, que fueron responsables de la mayor parte de las muertes, etcétera, ¿no? Entonces los está estigmatizando, siendo que no es así, ¿no? O sea, también hay personas que su anatomía, su fisiología son así, ¿no? Son grandes, porque vienen de padres grandes. No necesariamente están enfermos, ¿no? O tienen diabetes o hipertensión. En la mayoría sí, pero no de manera general. Entonces, al mandarnos este cómic, es eso, están estigmatizando a ese sector de la población, ¿no? Haciéndolo culpable ante todos los demás, siendo que no es así. Y pues bueno, no sé si esto responda, ¿verdad? Yo creo que sería todo. Entonces, en mi libre expresión tengo un cierto límite para no ofender a la otra persona. Sí, sí, podría ser. Igual es libre expresión, pero pues nuestra libre expresión, la que nosotros profesamos, en la que creemos, es pues aquella que se basa en datos, digamos, científicos reales, cuantitativos y cualitativos, no nada más por, digamos, por noticias falsas, pocas palabras, no sé, porque al no Datos, tener... Ujú. datos fidedignos. Así es, fidedignos, de fuentes oficiales, etcétera, no basados en Muy bien. estudios, etcétera. Sí, entendido, gracias. Órale. Gracias, compañero. Por último, le cedemos la palabra al compañero Flavio de León. Adelante. Se me viene a la mente si se puede hacer una diferencia para no estigmatizar con mi libre expresión. Si yo aporto en esta plática que, por ejemplo, aquí en Juárez el 70% de la población es flotante, eh, podría haber un poquito de diferencia de si estoy estigmatizando o no estoy estigmatizando, porque ya estoy aportando un dato estadístico y determinar que lo que mencionaron ahorita también, o sea que mucha de la gente o el 70% de la población que hay aquí en Juárez viene de fuera y no hay una querencia, no hay una necesidad de aportación o de compromiso con esta ciudad. Sería nada más un ejemplo de si se puede dividir ahí la diferencia de estigmatizar cuando ya tienes un dato eh, que se puede verificar. Sí, hasta dónde se puede, si sirve de esto, porque si pues sí es difícil, ¿no? No determinar, o más bien esto es
con esto ya estás dando el 50% de la solución del problema. Estás dando estás identificando el problema, ¿no? Se lo tienes resuelto a la mitad. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer al respecto, no? Hasta ahí nada más, gracias. Gracias. Adelante, compañeros. Bueno, pues brevemente podría ser basado en un estudio que se aplicó a 100 personas bajo esta instrumentalización. Se generó entre las diferentes conclusiones que por población flotante nos referimos a esto y se encontraron entre los hallazgos, etc., etc., etc. Y ahí no hay ningún tipo de discriminación al respecto. Por otra parte, es un hecho constitutivo a través de un discurso propio, tratar de no utilizar el modelo de la estigmatización y sobre todo lo más importante es decir, se aplicó a cierto grupo de población con ciertas características, porque ahí ya no hay una globalidad del eje discursivo sobre lo que emerja de las conclusiones, sino que por el contrario tiene que ver con una muestra que no globaliza y sí justifica en este punto. Entonces, se deja abierto el diálogo con antecedentes parciales y se tiende a la apertura del discurso. Sí, como es en este instante, ¿no? Como es en este momento en el curso. En su... Sí. Ok, gracias. Andrés. A continuación le cedo la palabra a la compañera Giselle Chávez. Sí, hola compañeros, buen día. Esto no tanto como una pregunta, sino como una observación. Me pareció muy interesante cómo iniciaron este desarrollo de los medios con la memoria. Entonces, dentro de toda esta plática llegó la reflexión de que si realmente carecemos de una memoria colectiva o si esa se nos está imponiendo mediante los medios, ya que, bueno, esto va de lo micro, de lo personal, a lo macro, que es lo colectivo. Entonces, hay un proceso en la memoria que no es 100% confiable, en la que muchas veces cuando contamos un relato que es de otra persona, pero nuestra memoria nos traiciona y se termina volviendo nuestro. Entonces, ¿qué pasa cuando los medios utilizan este recurso, ¿no? Ya lo mencionaba el compañero Hugo en esta plática que dijo del 2 de octubre, que inician los medios diciendo es un día soleado. Entonces, ¿hasta qué punto se manipula a esto que es tan frágil y tan cambiante como la memoria para borrar una memoria colectiva y así poder tamizar lo que es la violencia, la manipulación de los medios, la manipulación por parte de los gobiernos, asesinatos, jerarquías de poder incluso? Y es interesante cómo de algo que no se le puede poner tanta atención, que es memorias colectivas o memorias personales, para poder transformarlos en hechos políticos, ¿no? O hechos que nos van a afectar el día a día como ciudadanos. Entonces, creo que introducirnos un poquito más en esto sobre la memoria es muy, muy interesante para poder seguir hablando de estas noticias falsas, ¿no? O de esta manipulación por parte de los medios. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno. ¿Algo que comentar, Hugo, al respecto? No, pues considero que pues, siempre Giselle la conozco de cerca y tiene un trabajo muy interesante en su tesis sobre la memoria, precisamente. Y aquí también pues, grafica este punto de qué tanto es memoria, ¿no? Y qué tanto tiene que ver con la significancia. Es un tema muy, muy, muy grande que a final de cuentas para poderlo generar tuvimos que sentarnos varias semanas y decir, pues bueno, mejor vamos a poner preguntas relacionadas a un enfoque teórico postestructuralista y de ahí generar cada uno de nosotros una situación significativa, simbólica, ¿no? Sí, sin duda, y aquí se puede aplicar a múltiples situaciones, ¿no? Entonces, total de acuerdo. Excelente. Déjenme vuelvo un poquito con mi cámara. Y cerramos esto. Compañeros, ya para no alargarnos en el tiempo, agradezco mucho
sus participaciones. Y pues como comentario final, a nombre del coordinador del programa de capacitación, Daniel Martínez Veloz, los compañeros Alejandro Cimental Casillas y Hugo Martínez Ochoa, su servidor Andrés Rodríguez, les damos las gracias por su atención y presencia a esta charla, presentación, y pues les deseamos que todos tengan un excelente día y nuevamente reiterando, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a todos, pasen un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gracias, igualmente. igualmente. Gracias, buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la Hasta invitación. luego. Gracias a todos. Por nada, hasta luego. Podemos irnos desconectando y voy a finalizar la reunión para que no vayan a creer que pues es descortesía, ¿no? Para ir saliendo todos. Muchas gracias. Excelente día a todos. Igualmente, gracias. Gracias. Por nada, gracias a ustedes. Hasta luego.